El próximo septiembre se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo. Un portugués, Magallanes, y un español, Elcano, completarían la circunnavegación al planeta. Fue una gesta extraordinaria, en la que moriría Magallanes y cogería el testigo Elcano para llegar a Sanlúcar de Barrameda 3 años después, y con apenas 17 hombres de los 250 que partieron de la misma localidad gaditana. Pero dentro de los 5 navíos que salieron de este punto, además de marineros, había abastecimiento para 2 años de travesía, y vino, mucho vino de Jerez. Carmen Borrego es profesora jubilada ya de Historia de América de la Universidad de Sevilla, y además regenta una bodega con mucho nombre y peso en Jerez, la del Maestro Sierra. Luis Moyá es capitán de navío y escritor, lo suyo es la novela histórica. Como quiera que ambos, cada uno desde su oficio y perspectiva, han indagado en el matalotaje de esta travesía, en la previsión de víveres y sobre todo en el papel que jugó el vino de Jerez en la gesta, dejaremos que ellos nos lo cuenten. Las disputas históricas son muy variadas. La primera es la importancia del puerto de salida, pues la flota, organizada por Magallanes, se prepara en Sevilla. El vino parece que, no, se embarca, está ya comprobado, se embarca en Sevilla, porque cuando se carga un barco, las estivas más pesadas se cargan las primeras, para saber qué es lo que sobra en la bodega y entonces cargar con el resto de bultos, etcétera, etcétera. Como en ese momento, a finales de, en septiembre todavía, estaba la flota en Sevilla, no había ido a Sanlúcar, pues evidentemente cargaron allí por eso. Además, el vino de Alicante de la época, muy reconocido, se quiere apuntar también al viaje. Hay una fuerte disputa entre varias regiones de España que quieren apropiarse de la calidad del vino que se embarcó en la expedición, pero que realmente está documentado en el Archivo de Indias, en el libro de bastimentos de la expedición, que es muy puntilloso, porque de ahí salían los impuestos que había que pagar a la corona, y está documentado que era vino de Jerez. El otro día me hicieron una pregunta y dice, ¿y cuánto es de Jerez y cuánto de los alrededores? Digo, mire usted, no le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que va vino nuevo y vino viejo o vino añejo, que todo se decía. Vino nuevo es el de la cosecha del año y vino añejo es el que tiene una cierta crianza. No sabemos cómo ni de qué manera, pero debían de tener crianza por una razón muy sencilla, porque es que los precios son diferentes. Otro de los objetos de estudio es si el vino de Jerez fue el primero en dar la vuelta al mundo. Yo pienso que no termina de dar la vuelta al mundo. Eso da igual, después la dará. Quiero decir, el vino de Jerez, porque según los diarios de navegación, cuando llegan al estrecho de Magallanes, que es el año siguiente, ellos se alimentaban de lo que podían intercambiar con los patagones, que son los que están al sur completamente de Argentina, porque ya no tenían habituallamiento. Luis Moyá utiliza un término de cuño propio, circunvinación, para dar a entender que el Jerez completó la vuelta al planeta. El vino estaba pensado para 2 meses. Yo hago mucho hincapié en esto de la circunvinación a sabiendas de que el vino no dio la vuelta al mundo. Pero como en España hay otras regiones que quieren apropiarse de que fue su vino el que se embarcó, yo lo que digo es que si algún vino dio la vuelta al mundo, fue el Jerez. Porque pudo ocurrir, y seguramente ocurrió, que se derramó vino, y a lo mejor impregnado a la madera quedó alguna molécula de vino, pues ese vino dio la vuelta al mundo. ¿Y por qué era tan importante el vino en estas expediciones? Esto tiene mucho arte, digo yo. Ellos exigían su vino. El vino en aquel momento era nutriente. Con pan y vino se hace el camino, bueno, un montón. Era nutriente. También servía para curar las heridas, como desinfectante, como nutriente, como incluso para tomarte algo que no te guste, te tomas un poco de vino y eso se termina de pasar, ¿no? Como excipiente, podríamos decir, todo eso. Pero lo importante del vino, que lo era que ellos tenían permiso para las raciones de vino guardarlas y luego revenderlas en los puertos donde se hacía escala. Cada marinero tenía derecho a 1 litro de vino diario, que no se le daba al vino cuando él quería, sino que se le daba repartido en 4 cuartillos a lo largo de la singladura. Servía para mantenerlos en ese estado mental, en esa penumbra mental que les permitiera no hacerse preguntas. Porque realmente la condición de marinero en estas expediciones, que era el eslabón más bajo, era una vida durísima
que no se sabía si ibas a regresar o no, y realmente era importante que uno no pensara en esas cosas. La expedición sufragada por la corona española buscaba la ruta de las especias, el camino hacia las Islas Molucas por el Mar del Sur, hoy el Pacífico. Pero ¿qué importancia podía tener el clavo, la canela, la pimienta para recorrer el planeta en busca de ellas? Sirven para conservar alimentos, que es lo fundamental. Sirven para condimentar de otra manera, que la gente estaba ya harta de condimentar como se estaba condimentando. Son tan caras que la pimienta era moneda. Se pagaba en el siglo XIX, en el siglo XIV y XV con pimienta. Sirven también por una cosa importantísima, que parece que no es, pero que es muy importante, que son para los perfumes. La gente allí no se bañaba ni tenía ducha, entonces necesitaban algo que de alguna manera ayudara a poder. Las especias también se utilizan mucho en la farmacopea. Otro elemento clave en esta habitualla de la Armada era el abarrote. Sí, entre bota y bota las botas se montaban tal como se montan hoy día, en tacos de madera, igual, exactamente igual. Y entonces entre bota y bota se metía algo para que las botas no se cayeran, en teoría, para que las botas no se cayeran, que fueran bien sujetas, que eran los abarrotes. Y esos abarrotes normalmente debían de ser, bueno, pues algo que pesara, que no. El abarrote era la mercancía que iba de contrabando, normalmente muy valiosa. Había más abarrote a la vuelta que a la ida, porque a la vuelta se traía la plata, metidos ahí, y es la forma de pasar, bueno, la oficialidad de la casa de contratación hacia la vista gorda, o no los veía, y esos abarrotes estaban ahí, cosas muy importantes. A otras veces no, otras veces eran para sujetar las maderas, y esos abarrotes dan lugar, por ejemplo, cuando tú vas a un sitio y decir, esto está abarrotado. En ese abarrote, entre bota y bota vendrían el chocolate, el tomate y el tabaco, la patata. El tomate, ¿qué es el tomate en las pizzerías italianas? ¿Qué es la papa con los alemanes, las Kartoffeln? ¿Así algo? ¿Qué es el chocolate en Francia? Porque el chocolate lo pusieron de moda las infantas españolas, que se casaron con franceses, no les gustaba el chocolate, porque el chocolate era amargo. En Puebla se cocina con chocolate. Era amargo, una especie de producto como la especia, que no la especia. Y ellas dijeron que como les gustaba poco, le echaban azúcar. Entonces les gustó y se los llevaron a Francia. Ahora Francia es la reina del chocolate. Es que regamos. Pero eso sería más adelante. En esta expedición se comieron lo que había a mano. El Cano, cuando volvía por el Atlántico, que no hay que olvidar que el Atlántico, según Tordesillas, era zona de los portugueses, tenemos que tener en cuenta que se estaban comiendo el serrín. Se estaban comiendo las velas donde forman ángulo recto, se refuerzan con un cuero, porque ahí es donde hace tensión, y este cuero lo retiraban, lo hervían durante días y luego lo masticaban y se lo comían. La rata se pagaba a un ducado de oro, que era muchísimo dinero. Nos insisten tanto Luis Moyá como Carmen Borrego en la importancia de la llegada de los 18 hombres a puerto 3 años después. Ahora conmemoramos la salida, pero nos quedan 3 años para celebrar una hazaña en la que, por cierto, el Cano queda relegado injustamente a un segundo plano. Brindamos ahora con los marineros al atardecer. Allí se les repartía el último cuartillo de vino del día, a partir de ahí ya se retiraban a descansar y hasta el día siguiente. Y antes rezaban, el piloto les ponía a rezar la oración vespertina. Era gente muy religiosa por la época y la oración vespertina decía algo así como: bendita la hora que Dios nació, Santa María que lo parió, San Juan que lo bautizó, la guardia es tomada, la ampolleta muele, buen viaje haremos si Dios quisiere. O sea, es una oración que está expresando un anhelo, ¿no? Ellos se toman este vino, recitan la oración y se retiran a descansar a ver si sobreviven un día más.